Bueno, vamos a dar inicio al tema que traemos el día de hoy. Este tema se titula La importancia del Espíritu Santo dentro de la danza. Vamos a ver, es un tema que tal vez muchas veces como danzores no lo hemos preguntado, no lo hemos analizado. ¿Cuál es la función que tiene el Espíritu de Dios dentro de la danza? ¿Alguna vez lo hemos invitado? ¿Alguna vez hemos clamado por él para que esté presente mientras nosotros ministramos en el altar de Dios? Es un tema que muchas veces no hemos pensado en él, lo hemos dejado a un lado. Veamos a ver, ¿de qué se trata este tema? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué cuando danzas nada ocurre? No ves sanaciones, no ves liberaciones, no ves corazones conmovidos. Simplemente danzaste. Simplemente fue una pequeña danza lo que hiciste. Me preparé, fueron meses de ensayo, me aprendí las técnicas, me aprendí las rutinas, me preparé el mejor vestido, me mandé a hacer un traje nuevo, lo planché, me preparé, me maquillé, todo lo hice, pero no vi nada extraordinario en esta danza. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Simplemente fue una danza. Nuestro propósito como danzores cuando danzamos es activar algo dentro del ambiente espiritual. No es simplemente danzar, no estamos para entretener a la gente, no estamos para hacer una linda coreografía. Nuestra función con la danza es alabar y exaltar el nombre de Dios, es atraer la presencia de Dios a nuestras vidas. Y cuando hacemos todo esto, atraemos la presencia de Dios, tiene que ocurrir algo en el ambiente espiritual, algo se tiene que mover en el ambiente. Tenemos que ver sanaciones. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, a través de la danza puede ocurrir una sanación. No porque nosotros tengamos el poder, sino porque el Espíritu de Dios es el que obra a través de nosotros y es el que hace que descienda la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios desciende en un lugar, cosas maravillosas suceden. Nada puede ser lo mismo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, atraer la presencia de Dios en el lugar donde nosotros estamos ministrando para que Él venga y fluya. Ese espíritu venga y fluya sobre todo lugar, sobre toda persona, sobre toda carne. Toda sanidad se tiene que ver. Cada depresión tiene que ser liberada. Cada enfermedad tiene que ser desatada. Tenemos que ver el Espíritu de Dios obrando en todo momento cuando dancemos. Tenemos que atraerlo. Pero ¿cómo hacemos nosotros esto? Desde la antigüedad vemos que la danza en el principio era una forma que tenían los pueblos para expresar alegría, para celebrar victorias. Era una forma de alabar a Dios. Pero lamentablemente hoy en día se nos ha olvidado este principio fundamental de las danzas. Ahora nos preocupamos por esa coreografía. Ahora nos preocupamos por tener el mejor vestuario. Nos preocupamos porque nadie se equivoque en una danza, porque es fatal que dancemos y un pronto a otro, la hermanita, todos vamos para acá y la hermanita iba para allá. Eso es normal, eso sucede, somos humanos, cometemos errores, podemos fallar, no importa. Lo que importa es lo que hay dentro de nuestro corazón, con la intención que lo hacemos para Dios. Pero nos preocupamos más por la hermanita que falló, se equivocó, y eso fue fatal, fue catastrófico. Después, siempre se equivoca la misma hermanita. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Hasta el que dirige se equivoca. Pero nos preocupamos por la danza perfecta, por el vestuario perfecto, la coreografía perfecta, que si hay otros ministerios, tenemos que ser los mejores. Pero se nos olvida lo principal, es alabar y exaltar el nombre de Dios. ¿Qué es lo principal en nuestra danza? El Espíritu de Dios obrando en medio de lo que hacemos. Es la única manera que nosotros tengamos un éxito rotundo en nuestra danza. Es atraer la presencia de Dios. Porque muchas veces no vemos que ocurra nada dentro de las danzas. ¿Ah? Porque no vemos que ocurra nada dentro de ella. En este momento, yo podría preguntarle a más de uno,
Y comenten en las redes sociales, comenten en Facebook, los que estén escuchando esta prédica, por favor comenten si ustedes alguna vez han tenido una pequeña experiencia espiritual con la danza, que danzaron y pudieron ver la obra de Dios, como una persona fue sanada, como una persona fue liberada, cómo ocurrió algo sobrenatural en medio de esa danza, o cuando uno mismo como danzor experimentó estar delante de la presencia de Dios, experimentó cosas sobrenaturales, cosas maravillosas que uno dice, jamás había sentido esto cuando danzo. Es la primera vez que lo siento, o he tenido la oportunidad de sentirlo muchas veces. Comenten ahí abajo sus experiencias, cuando han podido experimentar algo sobrenatural, cuando han sentido esa presencia de Dios danzando con ustedes. Hay un lema maravilloso que nos encanta a todos los danzores, siempre decimos, conmigo danza el que ama mi alma. Lo decimos, pero ¿cuántas veces ese amado ha estado danzando realmente con nosotros? O simplemente lo hemos estado haciendo solos. El propósito es cautivar su corazón, que Él descienda y esté con nosotros, que Él dance con nosotros, que Él respalde lo que estamos haciendo. Pero ¿te has preguntado si nunca has tenido una experiencia espiritual, algo sobrenatural en una danza? ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Te la dejo de preguntar. Ahora vamos a ver la respuesta, una posible respuesta. ¿Por qué sucede esto? Tal vez porque nos falta la presencia del Espíritu Santo. Nos hemos preocupado por esa coreografía, pero no nos hemos preocupado por tener una comunión con el Espíritu de Dios, ser uno con Él, unirnos a Él, que cada vez que nosotros hagamos algo, inmediatamente la presencia de Dios, el Espíritu de Dios desciende y es parte de esa ministración que estamos dando, de esa danza, de esa alabanza, o estemos predicando, que esté el Espíritu de Dios con nosotros. Eso es lo importante. O tal vez nos falta más sometimiento a Él. Puede que sí tenemos comunión con el Espíritu de Dios, pero aún así no he podido experimentar nada sobrenatural con una danza, cuando danzo. ¿Por qué será? Si yo tengo comunión con el Espíritu de Dios, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra, yo me preparo, yo me educo, pero todavía no he podido experimentar esas cosas. Tal vez nos falta un poco más el sometimiento a Él. Tal vez nos falta más acercarnos a su presencia, a sentirlo, anhelarlo, porque no es lo mismo hacer una oración que anhelar el Espíritu de Dios, que llamarlo, que es clamar su presencia, esa necesidad de ser parte con Él. Ahora vamos a ver qué es el Espíritu Santo. Para poder entender un poco el tema de cuál es la importancia del Espíritu Santo, primero tenemos que hablar qué es el Espíritu Santo. Yo sé que muchos lo conocemos, muchos tenemos esa comunión con Él, anhelamos de su presencia, pero muchas veces si nos preguntan qué es el Espíritu Santo, tal vez muchas veces no sabemos qué responder. Entonces vamos a ver qué es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? O sea, ¿qué es la función que Él tiene de parte de Dios? ¿Qué es la función que Él tiene a través de nuestra danza? ¿Qué debería Él hacer? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Bueno, nos devolvemos en qué es el Espíritu Santo. En Miqueas 3:8 lo podemos ver y en Lucas 1:35 nos dice, es el Espíritu de Dios, es su poder, es su fuerza en acción. Entonces, si nosotros danzamos y el Espíritu de Dios está con nosotros, podemos experimentar que es el mismo Espíritu de Dios. Podemos experimentar que es su fuerza, es su poder en acción, en medio de lo que hacemos. ¿Quién es el que obra los milagros? No somos nosotros, no es el pastor, no es el profeta, no es el predicador, no es el danzor. Es Dios quien obra los milagros, pero necesitamos que Él esté con nosotros para que obre sus milagros.
Ahora vamos a ver cuál es su función. Es actuar como agente en la creación del mundo. Esto lo vemos en Isaías 66, 1, 2. Lo vemos que Él estuvo partícipe en todo momento en la creación del mundo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Todos ya conocemos el Génesis, cómo inició. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros en la danza conocemos la danza como un movimiento, algo que se mueve, se desplaza de un lado a otro. Lo podemos ver en el diccionario. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Dice que Él se paseaba sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios danzaba sobre la faz de las aguas. Ya Él estaba presente. Podemos ver que también fue una fuente de inspiración para escribir la Biblia. El Espíritu puede ser una fuente de inspiración para nosotros, para crear nuevas danzas, nuevos instrumentos, nuevas vestiduras, nuevas formas de alabanza y adoración a Dios. No buscar en Google, no buscar en YouTube las nuevas formas de alabanza y adoración que debemos entregarle a Dios. Si nosotros tenemos comunión con el Espíritu de Dios, su función del Espíritu en nosotros es servirnos de inspiración para nosotros crear nuevas formas de alabanza y de adoración, crear nuevas formas de alabar y exaltar a Dios, de ser originales, ser creativos. ¿Por qué tenemos que estar copiando lo que hacen los demás? Estar pendientes de qué hace aquel ministerio que es súper famoso. ¿Por qué? Porque tal vez nos falta más comunión con el Espíritu de Dios, más sometimiento para que Él sea el que nos diga qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo debemos actuar. También vemos que el Espíritu de Dios es dador de poder para obrar milagros y para predicar. Lo vemos en Lucas 4:18. También podemos ver cómo actúa el Espíritu de Dios en la vida de Jesús. Actuó como poder para que se pudiera concebir el Hijo de Dios. Actuó como instructor, fue quien lo educó, fue quien lo guió toda su vida. La gente se sorprendía a ver cómo el niño crecía tanto en tamaño como en sabiduría. ¿Por qué? Porque tenía un instructor que era el Espíritu de Dios que lo estaba guiando, lo estaba instruyendo, lo guió en toda su vida y lo guió en su ministerio. Ahora la pregunta, ¿a ti te está guiando el Espíritu de Dios? ¿Está guiando tu ministerio? ¿O lo están guiando las redes sociales? ¿O lo está guiando la danzora famosa, la del momento? No. La pregunta es, ¿estás dejando que el Espíritu de Dios guíe tu vida, guíe tu ministerio y sea el que actúe en medio de tu danza? Otra pregunta que te dejo ahí. Te la dejo picando para que vayas analizando, como dicen, a poner nuestras barbas en remojo, ver si estoy haciendo bien las cosas o estoy fallando. Tenemos que tener temor de Dios si estamos haciendo las cosas bien. ¿Para quién danzamos nosotros? Nosotros no danzamos para la congregación, nosotros no danzamos para el pastor, no danzamos para que nos vean, nosotros danzamos para Dios. Entonces, ¿a quién debemos preguntarle si le agrada lo que estamos haciendo? Solo a Dios. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo actúa en el cuerpo del hombre. El Espíritu Santo actúa en la voluntad del hombre y el Espíritu Santo actúa en nuestras vidas, creando, transformando y dando poder. Entonces, el Espíritu de Dios tiene que actuar en nuestro cuerpo, en nuestra voluntad y en nuestro espíritu. Cuando yo decido danzar, cuando yo decido venir y ponerme un traje y pararme frente a la congregación y danzar, estoy adquiriendo un compromiso público. Estoy diciéndole a cada una de las personas que me está observando, soy un siervo de Dios. Un siervo que se somete a Dios. Un siervo que está bajo la instrucción, la guía de Dios. Estoy obligado a dar un testimonio 24/7. Los 365 días del año.
No voy a dar testimonio solo en la iglesia, no, mi testimonio es dentro de la iglesia, en mi casa, en el trabajo, en el estudio, en todo lugar. Mi vida tiene que cambiar. El Espíritu de Dios, esa comunión con el Espíritu de Dios es el que transforma mi vida, transforma mi cuerpo. Ya no me lleno de tatuajes, ya no me lleno de piercings, ya no tengo el mismo vocabulario que tenía antes. Mi vida fue transformada. Mi alma tiene que ser transformada. Mi espíritu tiene que ser transformado. Ya no puedo ser aquella persona altiva. No puedo ser aquella persona rencorosa. No puedo ser aquella persona vengativa. No puedo ser aquella persona mañosa que le gustaba robar cosas. Nuestra vida tiene que cambiar, tiene que transformarse y se tiene que ver. Porque nuestro testimonio es fundamental en la danza, en lo que nosotros hacemos. Si yo soy una danzora de las que entra a la iglesia y no hablo con nadie, no quiero hablar con nadie, no ayudo en la iglesia. Hay que limpiar los baños y miren, los baños estaban sucios, no. Si yo doy testimonio, me ven limpiando los baños como danzora, no me corresponde, está bien, no me corresponderá, hay una persona que limpia, pero tengo manos y puedo ayudar. La gente ve una persona humilde, una persona trabajadora, entregada, sometida al servicio a Dios. Cuando yo esté en el altar danzando y yo ponga mi cara angelical, cuando dance, es fácil que las personas crean en lo que yo hago. Es fácil que el Espíritu de Dios descienda y empiece a tocar las vidas de cada una de las personas. Pero cuando yo soy esa persona altiva, amargada, chichosa, y vengo y me paro en el altar y una cara angelical, ¿quién va a creer en mi danza, en lo que estoy haciendo? Estoy limitando, creando una barrera que limita que cuando el Espíritu de Dios venga, descienda, las personas quieran recibir. ¿Por qué? Porque no creen en el medio que está en el frente, el intercesor, el que está trabajando, el que está siendo ministrado. Nadie va a creer porque es muy importante quiénes somos nosotros, cómo actuamos, cómo somos con los demás. Tenemos que ser transformados completamente. El Espíritu de Dios va a crear en nosotros una nueva vida. El que conoce a Jesús y entrega su vida a Él, no puede seguir siendo la misma persona. La gente tiene que ver un cambio en nosotros. ¿Cuántos cambios ha visto la gente en ti? ¿Sigue siendo la misma danzora de hace 3 años, de 4 años? ¿Sigue siendo el mismo danzor aquel que le gustaba andar detrás de todas las muchachitas? ¿Has cambiado? Tenemos que dar testimonio, se tiene que ver el Espíritu de Dios, cómo actuó en nuestras vidas, cómo nos ha cambiado y nos ha transformado. ¿Cuál es el resultado del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, es el tema que iremos desarrollando poco a poco. En hebreo hay una palabra que se dice bara. Bara en hebreo significa crear una nueva obra o hacer algo único. En Génesis, Bereshit 1:1 nos dice, Bereshit para Elohim et hashamayim bet haaretz, que dice en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit quiere decir en el principio y bara dice creó. Y vimos que creó en el hebreo quiere decir crear una nueva obra, hacer algo nuevo, algo único. Nosotros como danzores creamos cosas nuevas para alabar a Dios. Creamos algo único. O simplemente tomamos en YouTube la coreografía de tal ministerio, me la aprendo y eso es lo que vengo y entrego. Esa es mi ofrenda a Dios. Lo que yo estoy entregando, mi ofrenda. Sin ningún sacrificio, sin ningún esfuerzo. ¿Quién era un hombre conforme al corazón de Dios? David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y era un hombre pecador como nosotros. Falló como nosotros fallamos. No somos perfectos. Pero hay que buscar la perfección. ¿Qué dijo David? Él cuando quería construirle una casa a Dios, un templo, él dijo, no daré a mi Señor
ofrenda que no me haya costado. Para él era muy fácil dar cualquier terreno para construir, pero él no quería dar algo que no le hubiera costado. Él quería pagar un precio por lo que le estaba dando a Dios. Ese es el valor de una ofrenda, algo que a usted le cuesta. Usted le cuesta dejar su vieja vida, pero usted está sacrificando, está entregando. Es una ofrenda que a Dios le está agradando, porque sabe lo que usted lucha por cambiar su vida. Sabe lo que usted lucha por corregir sus defectos, sus errores. Pero Dios tiene que tocar corazones, tiene que transformar. Pero si nosotros no nos dejamos tocar, no nos dejamos transformar, Él es un caballero, no nos va a obligar nunca a hacerlo. Ahora vamos a ver en griego la palabra espíritus. Espíritus quiere decir soplo, hálito, vigor, fuerza y poder. Podemos ver aquí en la imagen una pluma. Nosotros somos esa pluma. ¿Quién es la que nos da la fuerza? ¿Quién nos da el poder? ¿Quién es el que nos da vigor? Cuando Dios creó al hombre, lo primero que dio fue soplo de vida. O sea, nosotros desde el inicio estamos recibiendo el soplo de Dios. Es Dios el que nos da ese aliento. Si nosotros nos alejamos del Espíritu de Dios, de su presencia, de sometimiento a Él, nos caemos. Una pluma, usted tira una pluma al aire y usted la empieza a soplar. La pluma se sostiene en el aire hacia donde el soplo la lleve. Eso es lo que hacemos nosotros como danzores. Hacia donde el Espíritu de Dios nos lleve, eso hacemos, eso danzamos. Pero si el Espíritu de Dios deja soplar, ¡pum! Y ahí es donde vemos muchos ministerios caer. Muchos danzores caer. Muchas iglesias cerrando ministerios. No quiero más ministerios de danza. ¿Cuántas personas señalan a los ministerios? No, hombre, eso yo aquí en mi iglesia no lo quiero. ¿Por qué? Porque habían danzores que no estaban sometidos al Espíritu de Dios, no estaban trabajando bajo la guía y la ordenanza del Espíritu. El Espíritu de Dios en la danza nos da la capacidad de crear algo nuevo, único en nuestra adoración. Nos hace copartícipes de nuevas formas de alabanza. En una relación con el Espíritu es lo que nosotros tenemos que hacer. Que ¿cuántas veces hacemos una oración y uno dice, pero es que no puedo? Pero cuando nosotros creamos una relación, es inmediato. Usted cierra los ojos, usted se dispone, el Espíritu de Dios empieza a descender fácilmente, porque ya hay una relación entre Él y yo, porque Él empieza a tocar mi corazón. Yo le pido, Padre, ayúdame, Señor, guíame a través de tu Espíritu para saber, Señor, qué debo entregar nuevo para ti. Hay una actividad especial en mi iglesia, tengo que preparar una coreografía. Me sorprendieron, ahora soy la líder del ministerio, me entregaron este ministerio en mis manos, ¿qué debo hacer? El Espíritu de Dios siempre te va a guiar y te va a enseñar lo que debes hacer de la manera correcta. Cuando hacemos las cosas de la manera incorrecta es porque no teníamos ese consejero, ese instructor, esa guía. Vimos que en el ejemplo de Jesús, cómo él fue atacado constantemente en el transcurso de su vida. Fue un hombre como nosotros, tenía tentaciones, tenía todo. Pero ¿por qué él soportó cada una de las tentaciones? Porque él fue un hombre íntegro, recto, un hombre con una ética intachable. ¿Por qué? Porque tenía la guianza del Espíritu de Dios. Él se dejó guiar, se dejó instruir, pero nosotros nos hemos dejado llevar por manuales de danza, por lo que las redes sociales, lo que haya de moda, y hemos olvidado lo que es la presencia del Espíritu de Dios, someternos a Él, sacar esos tiempos de intimidad. No importa que usted como danzor esté danzando y esté haciendo una danza, se preparó meses en ministerio, hacemos esta danza, nos deleitamos en ella y un pronto a otro usted ve una de las danzoras, se postró y empezó a adorar y usted sigue danzando y ve la otra, se postró y se puso a adorar. No tenemos que decir, uy, nos echaron a perder la coreografía, no.
Dios está obrando en medio de esa danza. Si nosotros como danzores estamos recibiendo la presencia de Dios y nos está doblegando para postrarnos y adorar, con más razón esa presencia va a descender a toda la congregación y todos empezarán a experimentar lo que nosotros estamos experimentando a través de la danza. Si nosotros como danzores terminamos postrados, la coreografía ahí quedó, pero la presencia de Dios descendió. Dios no necesita que nosotros transformemos vidas, transformemos personas. Dios nos necesita como un instrumento para Él obrar en medio de la congregación. Cuando ya la gloria de Dios desciende a un lugar, no hay rodilla que soporte. Toda rodilla se doblará y cada lengua adorará. Nos postraremos y adoraremos. Pero muchas veces nos quedamos erguidos y no permitimos que sea el Espíritu de Dios que ore. Ya cuando la presencia de Dios descendió, ya no somos necesarios. Postrémonos, adoremos y dejemos que sea el Espíritu de Dios que actúe. ¿O acaso somos nosotros más poderosos que el Espíritu de Dios, que tenemos que seguir haciendo el trabajo de Él? No, nosotros atraemos la presencia de Dios y Él es el que viene y actúa en nuestras vidas. Actúa en nuestros corazones y actúa en los corazones de cada una de las personas que están en la congregación. Hay diversidad de dones, pero fruto hay solo uno. Podemos recibir muchos dones espirituales. Hay dones naturales que traemos nosotros, como el don de la danza. Hay unos que les gusta la danza, pero dicen, no hay manera, no me entra. Otros tenemos la facilidad, que tal vez desde niños vimos que teníamos esa capacidad, siempre nos gustó. Es un don natural, ya lo traemos. Están los dones sobrenaturales, que a través del don que nos dio tal vez a nosotros de la danza, ese don lo utilizamos y lo ponemos al servicio de Dios. Es donde el Espíritu de Dios viene y empieza a obrar en nuestras vidas. Él viene y derrama un don sobrenatural sobre nosotros. Él, no nosotros. Él derrama ese don sobrenatural y empieza a actuar. Es maravilloso estar en un tiempo de culto, de adoración y danzar y ver cómo la gente empieza a postrarse y empieza a adorar. Y uno dice, pero nadie quedó de pie, nadie nos está viendo danzar. No importa, no estamos para que nos vean a nosotros, estamos para que vean la presencia de Dios. Todas esas personas postradas y adorando quiere decir que hicimos un buen trabajo. Fuimos un buen recipiente donde el Espíritu de Dios se depositó y trabajó y obró en ese momento. Cuando nosotros nos sometemos al Espíritu de Dios, recibimos infinidad de dones. Conocemos lo que son los dones del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. Si un danzor está sometido al Espíritu de Dios, un danzor tiene el Espíritu de Dios trabajando, obrando en su ministerio, se tienen que ver los frutos, los dones del Espíritu Santo, perdón, se tiene que ver y se tiene que ver el fruto del Espíritu. Pero muchas veces vemos ministerios que no tienen temor de Dios, líderes sin temor de Dios, hacen cada cosa en el altar y no se fijan, no leen la palabra de Dios para educarse, para instruirse, saber que están haciendo cosas que duelen en el corazón de Dios. Son cosas que dice la palabra de Dios, estamos adulterando, nos estamos prostituyendo, porque estamos haciendo cosas que hacían los paganos. Traemos culturas, traemos adoración de otros ídolos y queremos traérselas a Dios y pensamos que Dios con eso se agrada. Pero si nosotros leyéramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay cosas que Él no le gustan, hay cosas que a Él no le agradan, pero nosotros no tenemos tanta comunión con Dios como para saber lo que a Él le agrada o le desagrada. Muchas veces ni siquiera nos preguntamos, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Le agrada como yo danzo? Él se agrada en mi servicio, en lo que yo estoy dando, lo que estoy entregando.
Él recibe mi danza, mi ofrenda, o simplemente da la espalda. Es doloroso leer en la palabra de Dios, en la Biblia, como Dios dice que ese incienso me es detestable. Su alabanza, su adoración me es detestable. Estorba mis narices y daré la espalda. Muchas veces nuestra danza se vuelve hedionda para Dios. Nosotros creemos que al danzar estamos elevando incienso a la presencia de Dios. Nosotros creemos que damos olor grato, olor agradable, pero muchas veces lo que expedimos es inmundicia. Estamos trayendo inmundicia. ¿Cuáles otros dones hay? La sabiduría. ¿Se ve la sabiduría en los danzores? ¿O ni siquiera conocen ni Juan 3:8, Juan 3:16? ¿No saben qué dice Éxodo 15:20? Hay danzores que no conocen absolutamente nada de la palabra de Dios. Hay danzores que no tienen comunión con Dios, no tienen nada de comunión, no escudriñan la palabra. Cuando nosotros estamos sometidos al Espíritu de Dios, se tiene que ver uno de estos dones, la sabiduría, el entendimiento. Tenemos que ser compasivos. Tenemos que aprender a ser pacientes. El Espíritu de Dios nos enseña a ser pacientes. Pero ¿cuántos líderes de danza vemos que no hay pacientes? No tienen paciencia con nadie, y mucho menos con aquella compañerita, que es la que siempre se equivoca, o aquella la que siempre llega tarde. Nos falta más sometimiento al Espíritu de Dios para adquirir esa paciencia, ese amor. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué es lo que encierra todo? El amor. Cuando yo no tengo amor por lo que hago, cuando me tienen que obligar para que vengan ensayos, cuando me tienen que obligar que vaya a la iglesia a servir, cuando me tienen que obligar a tratar bien a una compañera de ministerio porque no la soporto, quiere decir que no he alcanzado el fruto del Espíritu. Tengo que lograr adquirir los dones del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, para poder dar fruto. ¿De qué vale que hagamos nosotros las cosas si no vemos fruto en lo que nosotros estamos haciendo? ¿De qué vale yo preparar un platillo exquisito, hermoso, pulirme toda la tarde preparándole un platillo especial a mi esposo, y cuando él viene yo le digo, mi amor, toda la tarde pasé cocinándote este platillo riquísimo y unas albóndigas en salsa? Y que él me diga, ay no, yo hoy no tengo hambre. O que me diga, mi amor, yo soy vegetariano, no como carne. Eso hacemos nosotros con Dios. Muchas veces ni siquiera sabemos qué le agrada a Él y le estamos dando lo que a Él no le agrada. Tengamos mucho cuidado con lo que nosotros hacemos en la danza. Pongámonos a pensar si verdaderamente estamos haciendo las cosas bien. Tenemos un consejero, tenemos un consolador, como le llama la palabra. ¿Por qué buscamos consuelo en los demás? Busquemos consuelo en el Espíritu de Dios. Busquemos consuelo en el Espíritu de Dios. Busquemos protección en Él. Si nosotros nos sometemos a Él, si nosotros dejamos que el Espíritu de Dios fluya en nuestras vidas, Él nos habla, Él nos guía, Él nos forma, Él nos instruye y Él nos da fuerza y nos da poder para que nosotros sigamos danzando, sigamos creando nuevos diseños. El medidor espiritual. Yo aquí ponía esta imagen, un medidor espiritual, un termómetro. Cuando nosotros nos vamos llenando de todos esos dones del Espíritu de Dios, como un termómetro, cuando va llenando, llega a 40, ¡plum!, explota. Es cuando nosotros logramos un derramamiento del Espíritu en medio de nuestra danza. Ese tiempo de preparación, de comunión, de instrucción con el Espíritu de Dios, cuando venimos y danzamos, le hemos pedido a Dios, le hemos anhelado, le hemos rogado,
está presente en todo momento, en todo lo que yo vaya a hacer, cada movimiento, que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú has puesto en mí, lo que tú has venido preparando en mí en todo este tiempo. Derrámate en este lugar y empecemos a experimentar todas estas cosas sobrenaturales en la danza. Entenderemos que esto era algo vital para nuestras vidas, para nuestro ministerio, que era algo vital que no podía, ¿cómo era posible que tanto tiempo y vivimos sin él? Tanto tiempo. El Espíritu nos capacita sobrenaturalmente para ministrar más allá de nuestras posibilidades. ¿Cómo es posible que yo estaba danzando y simplemente el Espíritu de Dios me puso en el corazón, ponle un manto a esta mujer y esta mujer fue sanada? ¿Por qué nosotros no hacemos eso? ¿Por qué no hemos logrado hacer estas cosas muchas veces como danzores? Porque nos falta más comunión con el Espíritu de Dios. Luchemos, trabajemos por ir subiendo ese termómetro y ir adquiriendo los dones del Espíritu de Dios para que logremos hacer un derramamiento espiritual en lo que estamos haciendo. La palabra inherente, que quiere decir que es algo que es esencial y permanece en un ser o en una cosa, o no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza. ¿Es el Espíritu de Dios parte de nuestra naturaleza? Es parte de la naturaleza de Dios, pero de la nuestra. Y nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Debería ser algo que está adherido a nosotros. No se puede separar porque es parte de nuestra naturaleza y no depende de algo externo. No es algo que tenemos que andar buscando fuera, es interno. El Espíritu de Dios tiene que habitar, somos templo del Espíritu Santo, Él tiene que habitar en nosotros, en nuestras vidas. Es tiempo que tú como danzor, es tiempo que tú como predicador, como evangelista, tenga ese encuentro, como esta imagen, que ese Espíritu de Dios, el Dios mismo nos abrace, seamos uno, ese abrazo tan aferrado a Él, que no lo soltemos nunca. No permitamos que el Espíritu de Dios se aparte nunca de nuestras vidas. Llamémoslo. Si Él no está en nuestras vidas, no es parte de nuestras vidas, llamémoslo, hagámoslo parte de nosotros. Insistamos hasta que Él sea una parte esencial para nosotros, para nuestras vidas. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí llegamos con este tema, el Espíritu Santo en la danza. Esperamos que este tema, tanto para los danzores y todos aquellos que nos estén escuchando, haya sido un tema de edificación. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que nos dio de participar, de ser parte de este congreso. Nos despedimos. Un saludo desde Costa Rica de parte de la Escuela Internacional de Danza Jaciel. Estamos para servirles. Bendiciones.